Como reflexión general e introductoria de los presupuestos, aunque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, quiero recordar que el Partido Socialista entiende que estos presupuestos son sensibles con la ciudadanía, con sus necesidades, que alumbran un camino de mejora del gasto público y la capacidad de inversión. Estamos además ante un presupuesto ambicioso que evidentemente, pese a sus escasos recursos, siguen priorizando y responden a un proyecto político compartido que prioriza el ámbito social, sanitario y educativo y de empleo. Son unos presupuestos que evidentemente no hace falta ser muy inteligente para entender que hay áreas que siguen necesitando suplementar sus recursos. Y nos referimos principalmente a las áreas sociales, a las áreas educativas y al área sanitaria. Dicho esto, a mí sí me gustaría analizar pormenorizadamente las enmiendas que se han presentado por parte de los grupos. No hacerlo así me parecería una falta de respeto, pero sí, dado que se han hecho algunas apreciaciones genéricas o generales por parte de los grupos, también contestarles alguna de ellas. Con respecto al Partido Popular, que se refirió a que su modelo de gestión económica en el ámbito del Estado debía ser incorporado al de Canarias porque era mejor, bueno, pues decirle que ese modelo es el modelo que aprueba esta semana un incremento de impuestos de 9.000 millones de euros, mientras usted propone aquí que redujamos impuestos. Entonces, esa contradicción, decirle que yo creo que es todo lo contrario, que dado que Canarias crece por encima de la media de España y dado que Canarias no aumenta su presión fiscal, creo que, y dado que además tenemos menor deuda y menor déficit, creo que el modelo de Canarias es el que debería ser incorporado a las políticas del Partido Popular a nivel del Estado. También me quería referir sobre este tema al portavoz de Nueva Canarias, porque si bien tiene parte de razón en cuanto a que tenemos evidentemente una responsabilidad fiscal y que ese margen de competencias propias con respecto a nuestra fiscalidad debemos ser responsables con él, y si entendemos que hay déficit de financiación en algunos aspectos debe ser suplementado por esa responsabilidad. No es menos cierto que creo que es un error que Canarias renuncie a los beneficios fiscales que dispone, a ese fuero de régimen económico y fiscal que nos diferencia sumamente del resto de España, y que Canarias no pierda ese atractivo de tener una fiscalidad diferenciada y reducida, y que realmente el déficit que tenemos de financiación no venga compensado por un incremento de la presión fiscal, sino por un incremento de las políticas del Estado y de la Unión Europea para compensar nuestra lejanía, insularidad y ultraperificidad. Con respecto a lo argumentado ahora por el portavoz del Grupo Mixto, y a su vez presidente de la FECAI, que a veces confundo si habla en nombre de uno u otro, es decirle que es cierto que en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, que entró a trámite esta semana, yo creo que un día histórico para Canarias, hay un artículo en el que se habla de la posibilidad, o de que se tendrá que elaborar una ley por el que se creará, no dice lo de la ley, pero evidentemente sí creemos que es el instrumento adecuado, que se creará un fondo de solidaridad interinsular. Olvida decir que sus recursos serán distribuidos por el Parlamento de Canarias. Es esta Cámara, esta representación del pueblo, la que debe decidir en qué términos de compensación, de los costes de la doble insularidad se debe realizar, y en qué términos se debe de crear ese fondo de solidaridad interinsular. Los costes de la doble insularidad, yo creo que a veces se nos olvidan algunos conceptos. Los costes de la doble insularidad, evidentemente, vienen fundamentados principalmente por los costes de transporte. Estamos fragmentados y hace falta transportar las cosas de una isla a otra, así como la dimensión necesaria para poder tener servicios públicos eficientes y eficaces, principalmente la sanidad.
¿no? La educación, bueno, pues suele haber dimensión suficiente como para poder instalar un colegio o una formación profesional. Es evidente que en formación profesional se va complicando y en formación universitaria se complica más. Pero evidentemente viene derivado por la dimensión y por la fragmentación. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que hay que compensar la doble insularidad. Al Partido Socialista nunca se le podrá acusar de no ser un partido que cree un modelo de Canarias solidario, social, integrador, de región, con vocación municipalista, y de hecho por algo es el partido más votado en toda Canarias y el único que tiene representación en esta Cámara por parte de las 7 islas. Pero transporte, no sé si dentro del transporte, porque creo que nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos porque hemos vuelto a hablar de criterios de reparto. Hemos olvidado una vez más y hemos sacrificado el criterio o el argumento o el mensaje que nos trasladó el propio presidente del Gobierno de Canarias y que nosotros compramos y defendimos, de que se evaluarían proyectos, que esto no era un reparto de dinero, esto era una evaluación de proyectos. Hombre, si dentro de esa evaluación de proyectos nos encontramos proyectos de aceras, como para el 2017 en la Isla de Hierro hay 7 proyectos de aceras, pues ¿cree usted que estamos en derecho de poder decirlo? O un parking. Igual tiene razón y eso es necesario para el desarrollo económico de Canarias y la cohesión social. A lo mejor estamos equivocados, pero creemos que estamos en disposición en política de ponerlo todo en su justa medida. Y si hablamos de fondos de solidaridad, tendremos que hablar también de la financiación de las corporaciones locales, que a nuestro modo de entender los ayuntamientos son las corporaciones, las administraciones peor financiadas de esta comunidad autónoma, que peor lo están pasando. Y después está el Gobierno de Canarias, no precisamente los cabildos. No precisamente los cabildos. Porque si algo queremos dejar claro es que nosotros creemos que la verdadera equidad está en que los canarios vivan donde vivan, vivan donde vivan, tengan el derecho a una asistencia sanitaria de calidad, a una educación que les permita desarrollar su proyecto de vida y unos servicios sociales que desde luego, que les den las prestaciones al mismo nivel y con la misma intensidad en las 7 islas. Quiero decir que comparto con el portavoz del Grupo de Nueva Canarias, es que estos son recursos de la comunidad autónoma, no son recursos REF, son recursos de la comunidad autónoma y así lo dictaminan potentes informes jurídicos con los que cuenta el Gobierno de Canarias. Y que tampoco hay elementos jurídicos para afirmar que existen derechos generados a favor de los proyectos o programas seleccionados porque ni se han suscrito los convenios ni se han notificado resoluciones definitivas al respecto. Quiero también decirle que a veces lanza el mensaje de Celestino, pero en algunas cuestiones creo que actúa como todo lo contrario con respecto a este gobierno, como todo lo contrario. Anticelestino, es que no hay la palabra contraria. Dicho esto, también desde el Partido Socialista nos da lástima que un nuevo recurso económico haya dividido a Canarias, a sus instituciones, a unos canarios frente a otros y que desde luego esta situación no es buena para nadie. Desde el Partido Socialista creemos también que aquellos que han usado el término de triple paridad para utilizarlo como criterio de reparto de recursos económicos y que precisamente son los mayores defensores de la triple paridad como sistema político de cohesión, que es otro debate, creo que el flaco favor le han hecho. Y puede llegar a ser tan absurdo como plantear que el fondo de compensación interterritorial a nivel del Estado se reparta en función del número de senadores que tiene cada territorio en la Cámara Alta de las Cortes. Creemos que cada fondo tiene su fin y que los criterios deben ser acordes a ese fin. Dicho esto, podemos compartir que el criterio REF pueda ser un punto de partida porque es un criterio compartido entre todas las administraciones y que lleva tiempo aplicándose y sobre el que se podría encontrar un consenso. Podemos compartir que dentro de ese consenso también se integre nuestra concepción de solidaridad y de ayuda a las islas no capitalinas
y la compensación a los costes de doble insularidad. Por ello, queremos decir que nunca vamos a negar a la oportunidad a que haya un nuevo diálogo sobre este aspecto. Nunca vamos a negar que ese diálogo sea sincero, que sea integrador, que pueda evidentemente darse un nuevo acuerdo, ya sea en esta Cámara o en el Consejo de Gobierno. Esa siempre fue la aspiración del Partido Socialista, que se hablase de proyectos, que se hablase de criterios, que realmente el Fondo de Desarrollo de Canarias no se pervirtiese por el camino y, desde luego, creo que al Partido Socialista, se lo digo sinceramente, al Partido Socialista, se lo digo a todos los grupos, lo van a encontrar en ese camino, y si se puede abrir el diálogo y podemos desatascar esta situación, lo haremos. Lo haremos, pero sin imposiciones, en una negociación donde quede claro el mensaje que queremos trasladar a la ciudadanía, que no es modificar el destino ni de 80, ni de 100, ni de 7.000 millones de euros. Queremos hablar precisamente del destino de Canarias, hacia dónde queremos ir, qué sanidad queremos, qué desarrollo queremos, qué proyectos integradores queremos, qué modelo de cohesión social y de los territorios queremos.